José de San Martín, entre el mito y la realidad. Nosotros ya les adelanto que creemos que hay mucho más mito que mucha más realidad de lo que se nos cuenta sobre San Martín, un personaje muy importante para la historia hispánica. Es un tema que llevábamos barruntando desde hacía tiempo, hasta que por fin nos hemos puesto de acuerdo para abordarlo con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, ¿verdad, Emilio? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, darte las gracias por la invitación a tu programa de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de esta figura, como lo es José de San Martín, ¿no? Una figura que la historiografía oficial no ha profundizado tanto como puede ser como con otros personajes como Simón Bolívar o el mismo Antonio José de Sucre o Rafael Urdaneta, entre otros, ¿no? A San Martín siempre se le da un aura muy diferente al resto de los protagonistas de las guerras de la secesión hispanoamericanas y bueno, hoy vamos a profundizar un poco más en esa imagen que no se le suele conocer a San Martín. Es que, claro, quizá los archivos de Bolívar siempre han estado ahí. Sobre Bolívar hay mucha documentación accesible, disponible, y pasa una cosa con Bolívar, que a pesar de esa documentación, sin embargo, siempre ha habido una propaganda forzosa, no solo en Venezuela, en España ha sido igual prácticamente. Pero claro, Bolívar, pues al cabo de los 2 siglos prácticamente, pues ha habido investigadores, muchos de ellos hispanoamericanos, porque hay que aclarar que esto no es una guerra de europeos contra americanos, nunca lo fue, eso es una falacia, y es una falacia que cometen muchos sanmartinianos, al igual que muchos bolivarianos. Y claro, pues sobre Bolívar hay mucha documentación que, bueno, que hay algunos que justifican porque dice, bueno, es que era una guerra, ¿no? Se justifica para Bolívar, pero no para el Taita Bobes. Pero bueno, la documentación está ahí. Y a mí me recuerda, Emilio, un poco lo que ha pasado con el fenómeno del flamenco. El flamenco es un fenómeno musical, cultural, que nace en el siglo XIX y hasta hace 3 días no se ha empezado una investigación rigurosa, pausada, científica. Entonces, a día de hoy estamos redescubriendo el flamenco porque nos hemos encontrado con una serie de mentiras que había que decía que si eso lo inventaron los califas o se inventó en la India, pura patraña, ¿no? Yo, haciendo un paralelismo, salvando la distancia, eso creo que ha ocurrido también con Bolívar, pero mucho más con San Martín. Pero yo creo que con San Martín, Emilio, quizás ese aura que tú mencionabas o incluso denunciabas, también ¿Mm? se ha alimentado, yo creo, entre comillas, no tanto a la falta de documentación, sino que a lo mejor no ha estado tan accesible como sí ha estado la de Bolívar, ¿no? Sí, claro, Bolívar tiene toda su documentación fácilmente accesible en el archivo Libertador que es creado por el gobierno venezolano y San Martín no tiene algo parecido a lo que tiene Bolívar, ¿no? Y hay pocas obras que profundizan en la figura de San Martín, tal vez alguna obra resaltarse a San Martín y la tercera invasión inglesa de Juan Bautista Cejeán, que es un muy buen libro. También algo podemos leer de San Martín, de su otra cara, en la obra de Julio González sobre la involución hispanoamericana de provincias de Ujú. las Españas a territorios tributarios, ¿no? Algún que otro libro hay, pero no tanta la cantidad como puede parecer con Simón Bolívar. Pero bueno, vamos a ir un poco a los inicios, a las raíces de San Martín, ¿no? De este personaje que vamos a hablar hoy. Y hay Yo que creo, decir que San Emilio, que Martín, su eso padre, es sí. importantísimo, ir a las raíces y al origen del personaje, porque para mí el primer gran mito que hay sobre San Martín es que San Martín era criollísimo, Ujú. empezando por ahí. Yendo al origen del San Martín, o sea, ya vamos a descubrir una serie de mentiras que van en bucle. Exacto, es que se suele decir que San Martín era súper criollo, ¿no? Y San Martín primero, que sus padres eran de Cervatos de la Cuesta, que es en la provincia de Palencia, en lo que actualmente es Castilla y León, y su padre era teniente gobernador de la provincia de Corrientes, esto es al norte de la actual Argentina, o sea que era un funcionario de la monarquía hispánica, cosa eh, muy curiosa, ¿no? Y que suele Claro, calzar con otros personajes independentistas, ¿no? vale la pena, Emilio, detenerse un momento aquí. ¿Por qué? Porque el nacionalismo sanmartiniano, que dicho sea de paso, no ha sido de izquierda nunca, siempre hace hincapié en los malvados funcionarios de la España europea que mandaban desde Felipe V. Esos malvados seres europeos que llegaron para quitarle
la libertad paradisíaca de los criollos, pues bueno, la familia de José de San Martín pertenecía justo a estos funcionarios. Como tú bien has dicho, su padre era de Cervato, su madre de Paredes de Navas, la actual provincia de Palencia, a no ser, a no ser que mencionemos esa historia paralela, porque tú sabes que se dice, por ejemplo, que se dice, no está probado, ¿eh? Pero bueno, hay que referirlo, que San Martín en realidad era hijo de un criollo de Alvear y de una india guaraní y que fue criado por esta familia palentina. Eso, ahora hay como una moda de decir esto, pero los datos, la documentación nos dicen que sus padres eran palentinos, que están, como tú bien dices, en Corrientes, en lo que fue una reducción jesuítica, y que regresan, cuando San Martín era un niño, 5 o 6 años, regresan a la península, pero no se van a Palencia. Luego de una estadía en Buenos Aires, paran en Cádiz y después se afincan en Málaga, o sea, en la Andalucía mediterránea, en el sureste, que bueno, en aquel entonces no era muy considerado en toda la geografía andaluza, porque el Reino de Granada, Málaga, Granada y Almería ya se considera más en la geografía andaluza a partir del 19. Pero bueno, para entendernos. Y yo creo, Emilio, que a partir de aquí empieza una sucesión de bolas, de trolas, como decimos en la península, que hasta hoy, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho, San Martín se crió en la península, ¿no? Y por eso es que hablaba con acento andaluz, ¿no? Lo llamaban José el Andaluz, ¿no? Curiosa, curiosamente, y también es soldadote. Y bueno, Tendría, a partir Emilio, de aquí, tendría un acento más parecido al mío que al porteño. sí, exacto, mucho más parecido al tuyo, de eso no hay duda, ¿no? Y eso hay documentación que lo avala. Y bueno, a partir de ahí, pues entraría en el ejército español y él estuvo con el general Ricardo en la campaña del Rosellón en 1793, cuando Francia declaró la guerra a España. También defendió a España en la guerra de las Naranjas contra Portugal en 1801. Y bueno, después en 1802, San Martín regresaría a Cádiz, ¿no? Que era la ciudad española más cosmopolita del momento. En aquel momento era, acordémonos, el principal puerto comercial de la península con las Indias, ¿no? Y bueno, al parecer aquí empezó a tener contactos con las logias Lautaro, que son diferentes a las masónicas, hay que resaltarlo. Y bueno, en 1808 estallaría la Guerra de Independencia y formó parte del ejército de Andalucía del general Castaño, que por cierto, San Martín en este mismo año era edecán de Francisco Solano y Ortiz, que fue un gobernador caraqueño de Cádiz y capitán general de Andalucía, que resulta y acontece, Antonio, que fue linchado por la población de Cádiz, y esto fue por un edicto del 28 de mayo donde aconsejaba al pueblo gaditano la moderación y la prudencia, ¿no? Y bueno, la muchedumbre, en cambio, reclamaba la declaración de guerra a Francia y San Martín, curiosamente, se encontraba al mando de las guardias personales de Solano, y esto sin comprometerse apenas hace unos disparos al aire, no solucionaron nada, y Solano murió linchado por la población, ¿eh? Que San Martín era su edecán y al parecer que tenía mucha confianza con él y no hicieron nada para salvarle la vida a este caraqueño, a Francisco Solís, Solano y Ortiz, ¿no? Uno de los Y muchos bueno, criollos que mandaban en Europa, como fue el caso de Pablo de Olavide, como fue el caso del Duque de San Carlos, de Blas de Ostolaza, o sea, no era, o de Joaquín Mosquera Figueroa, no fue un caso aislado. Y qué triste final tuvo. sí, exacto. Todo por mantener la prudencia en estos tiempos tan revueltos que hemos hablado en muchos podcasts, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, con el general Castaño, que lo citamos antes, dio la vanguardia de caballería en la victoria de Bailén, curiosamente, ¿no? O sea, San Martín fue uno de los héroes de Bailén. Y bueno, De la luego de primera 3 años derrota de luchando, Napoleón, todo hay que decirlo, ¿eh? Ojo al dato. eh, sí, a Además, partir de aquí vendría el declive militar de Napoleón. claro, porque la victoria española en Bailén no solo supone un hecho material, sino también un hecho psicológico. O sea, toda Europa quedó conmocionada. Napoleón había sido derrotado y San Martín fue protagonista. Sí, correcto. Y bueno, estuvo 3 años luchando en estas guerras napoleónicas. En este tiempo, acordémonos que se establecen las Cortes de Cádiz, ¿no? Que establecía los españoles de ambos mundos y la igualdad, ¿no? Y todo esto. Pero San Martín decidió ir a América a luchar contra España, ¿no? Porque al parecer en la logia Lautaro, compuesta por algunos americanos, decidieron volver a América a combatir a España, ¿no? Y bueno, hay algo muy curioso que señala el periodista Jorge Wilches en el diario La Razón, que en estos días tú
compartiste conmigo, Antonio, Ujú. sobre los motivos, ¿no? De por qué San Martín se va a América a luchar, y lo cito. El motivo de la traición no fue un amor a la libertad por encima de las fronteras o la llamada de una tierra que apenas recordaba, sino la venganza. San Martín no había obtenido el empleo militar al que se creía merecedor, se indignó y pidió la baja en el ejército el 2 de septiembre de 1811. Solicitó un pasaporte para Lima con nombre falso de José Matorras y zarpó para Londres, epicentro del independentismo americano, donde pasó 4 meses en Londres forjando alianzas con ellos, con los británicos. ¿Qué tal, Antonio? Sí, la verdad que el artículo, pues, es interesante. Claro, habrá quien diga, no, no es un artículo, es un periodista. Bueno, sí, pero lo que cuenta es cierto. Es decir, San Martín sí abandona el ejército español en plena guerra contra el francés, una guerra contra un ejército potentísimo como era la Gran Armada de Napoleón. Y definitivamente, pues, verdad, fue una tierra que apenas podría recordar y se une a los movimientos de sublevación. Pero que además hay que decir, Emilio, que todos estos movimientos no fueron secundados nunca por el 100% de los americanos. Y aquí empieza otra gran mentira sobre lo que es San Martín y sobre la causa que defendió. Porque claro, lo que nos cuentan es que este pobre criollo discriminado, ¿no? Este soldado español que luego de 22 años de servir no solo a España, sino a sus reyes, que eran Borbones, como lo sirvió su padre, pues se da cuenta al cabo de 22 años y va a Inglaterra y ahí ve la luz, ¿no? Eh, no es solo eso, sino que San Martín no tiene que combatir a un gran ejército europeo. San Martín combate a los propios americanos. Quien le presenta batalla a San Martín no es el tipo, pues qué sé yo, de Sevilla, de Valencia, de Cádiz, que sí que había los ejércitos realistas, pero eran una proporción ínfima. Es como cuando hemos hablado del ejército real del Perú. El ejército real del Perú, la inmensa mayoría eran gente que provenía de los actuales Perú y Bolivia. Y a ellos fue a enfrentar San Martín, no fue a enfrentar a un gran ejército europeo. Porque ese ejército europeo al que él pertenecía se estaba desangrando contra Napoleón y luego con todas las convulsiones políticas que padece la península ibérica. Y luego, Emilio, hay otra, yo creo, otra gran trola, perdón por la palabra, hoy me ha venido a la cabeza, aunque no es una palabra muy allá, de que, o sea, San Martín, todo este conflicto que hay, digamos, entre Europa versus América, ¿no? Te das cuenta al final que es una construcción propagandística, porque se tiene que enfrentar a hispanoamericanos y además, como tú decías, se nos están ocultando datos importantísimos. Entonces, todo en la vida de San Martín es una gran nebulosa y además agiográfica, porque se nos dice que muere pobre, porque se nos dice que era un hombre muy conservador y muy religioso y se rebela contra el malvado, por un lado el despotismo, por otro lado el liberalismo. Él se rebela contra esas ideas modernas y quiere una América tradicional, pura, ¿no? Cuando él mismo tiene una frase que es lapidaria que dice, nosotros los liberales somos hermanos en todas partes del mundo. Y esto lo recuerda siempre Francisco Núñez del Arco, cuando él mismo expulsó en su día al obispo en Perú. Claro, porque te dicen, no, es que en sus ordenanzas prohibía la blasfemia. Bueno, sí, pero es que la blasfemia estaba prohibida es algo común, incluso a día de hoy es capaz de estar prohibida, no tanto, ¿no? Pero que no era nada extraordinario. Por tanto, esa propaganda que han hecho de San Martín viene mucho más de los nacionalismos de derecha que de la propia izquierda. O sea, por eso te digo, en torno a San Martín gira una cantidad de bolas, o sea, una bolita de nieve que ha ido creciendo, que ha ido creciendo. Y todo en San Martín es eso, Emilio, es una gran construcción propagandística la que se nos ha hecho. No, y si supieras que hay una gran curiosidad, porque San Martín había sido subalterno de Bedford, el Albuera, ¿no? Y era íntimo amigo también de James Duff, que era hermano de Alexander Duff, quien fue oficial del regimiento de Highlander 88 que invadió eh, y Buenos Aires, ¿no? En las invasiones al Río de la Plata. Muy Y poco cuando antes, Bedford claro. invadió Buenos Aires en 1806, curiosamente fundó dos logias en la casa de un local llamado Antonio de la Escalada. Y cuando San Martín llegó
a Buenos Aires en 1812, recala en esa casa y adivina quién era la hija de este señor. A ver, Remedios, quien San Martín se casaría con ella, ¿no? La esposa de San Martín. Cosas de la vida, ¿no? Cosas que no se cuentan. las cosas del Y Orinoco, Emilio. ni tú la sabes ni yo tampoco, pero bueno, hay un hecho también significativo que pasó un año antes, en 1811, que hay que recordarlo, Antonio, que sucedió en Potosí cuando Pueyrredón Leidón. asalta y destruye la Casa de la Moneda en agosto de 1811, y enviando a Buenos Aires 1 millón de piezas de plata que el gobierno entregaba también por títulos de crédito a los comerciantes británicos que lo envían a Londres, por cierto, es ahí donde termina. Y bueno, en Yatasto se encontró Belgrano con Pueyrredón, ¿no? Para hacerse cargo del primer ejército auxiliar llevando con ellos 100 millones de dólares de plata y oro potosino, o de pesos, como queramos llamarlo, en 1812. Y Ujú. también en Yatasto se encontraron por primera vez Belgrano y San Martín, y este le entregó otros 50 millones de pesos en plata y oro potosino que se habían robado el año anterior de la Real Casa de la Moneda del Potosí, ¿no? O sea, que de aquí de ese dinero se financia la campaña de San Martín, que también más adelante cruzan los Andes y que la historiografía oficial lo pone como que San Martín pactó con los indios y él decía somos indios y lucharon por la libertad y todo este cuento, ¿no? Algo totalmente falso porque recordemos, Antonio, que en Chile lo esperaban los araucanos, que con la excepción de alguna facción mínima eran mayoritariamente realistas. Sí, sí, Son sí. famosos los indios realistas como los lafkenches, los caciques de Huilchulquir, Lincompi, Huequemilla, de los pehuenches, con los caciques Martín Toriano, Chuica, Juan de Neculmán, de los huetenches, o arribanos como los caciques Francisco Mariluán de Mayeco. Y bueno, la guerra durará algunos años resistiendo a los realistas en Chile, ¿no? Bueno, incluso después de la independencia, Emilio, el caso de los Pincheira, que han pasado a la historia También. chilena, los Pincheira como cuatreros, como salvajes, los ¿No? Pincheira. Y en 1818, en la misma batalla de Cancha Rayada, los huracanos, que eran el grueso de la tropa realista, vencieron a San Martín. Y en las masacres de Maipú, que fue la batalla que dicen definitoria de la guerra de independencia de Chile, en Maipú el grueso del ejército realista también eran indígenas Sí, sí, no. y Pero incluyó masacres después contra la población civil. el apoyo de los Pincheira, que eran descendientes de gallegos, fueron también los indígenas. Lo que pasa es que a la historia oficial chilena y también Uh -huh. argentina, pues han pasado como asesinos, como cuatreros, que sí es verdad que no fueron ningunos santos, es verdad. Pero oye, No, está ojo claro que que había un descontento, Emilio, cuando hasta después de la independencia estas guerrillas realistas continuaban, y no solo eso, porque San Martín sí que ha pasado como un santo. Tú sabes que, por ejemplo, aquí en España decimos, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? ¿No? De la broma esta. Pues en Perú, por ejemplo, dicen, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? El y santo de decimos la Bolívar en espada. Venezuela, también lo dicen. Claro, o sea, los han convertido en santones laicos y, por ejemplo, la política bestia, porque Uh no -huh. hay otro nombre, que hace Monteagudo en el Perú, lugarteniente de San Martín en el Perú, que tuvo una política de hostilidad brutal contra la población peninsular que estaba allí afincado, cuando muchos peninsulares en verdad lo que eran pequeños comerciantes. Se les prohibió incluso salir a la calle determinadas horas, se les requisaron muchas propiedades, todo tipo de armas, y claro, nos quieren hacer creer que San Martín no sabía nada, como Sucre en Pasto, ¿no? Pobrecito que no sabía nada. Y bueno, eso por no contar lo que provoca San Martín con la hacienda virreinal peruana, que luego un tal Lord Cochrane, porque claro, se dice Emilio, estos nacionalismos te suelen decir, no, es que San Martín nunca tuvo nada que ver con los ingleses, pero a los ingleses hubo que pagarle y se les pagó con creces. Y luego nos quieren hacer creer también que después de todo esto, el pobre, valga la redundancia, murió pobre, pero yo creo que eso es un insulto a la pobreza. Los que los hemos pasado regular en la vida ya quisiéramos la pobreza que tuvo San Martín en Francia. Yo por lo menos la quisiera para mí, ¿eh? Sí, que vivía en un palacio, ¿no? Pero bueno, regresando un poco con lo que decías de los indígenas, hay que recordar que entre 1818 y 1822 en Chile hubo una guerra a muerte también.
y contra los indígenas, por cierto, sobre todo Claro. estos huracanos, ¿no? Y sobre todo con los de la isla de Chiloé, que estuvieron resistiendo hasta lo último, ¿no? Y Sí, luego sí. después recordémonos de aquella expedición libertadora que mandan al Perú que estaba llena de ingleses, que hoy te mandé una imagen que salía los nombres de todos los comandantes de esa flota. Sí, No sí. sé si lo tienes para mostrarlo o no. Eh, creo que, creo que mejor lo subimos después en internet más tarde, porque Sí, lo subimos después, pero bueno, después vendría esta campaña supuestamente libertadora contra el Perú, ¿no? Después de esta expedición llena de comandantes ingleses. Y bueno, está lo del oro de Lorcochín, que vacían toda la Real Hacienda de Lima, ¿no? O sea, que Lorcochín fue el jefe de la flota y se apoderó de todos los fondos del gobierno peruano, ¿no? El tesoro de la Real Hacienda. Y bueno, San Martín decía que había resguardado en los buques peruanos la Jerezana, la Perla y la Luisa para evitar que cayeran en poder de las fuerzas realistas en caso de que tomasen la ciudad de Lima. O sea, mejor que se lo hubieran llevado a Inglaterra, ¿no? Con Lord Cochrane. O sea, una cuestión tan inverosímil que no tiene ninguna compresión lógica, ¿no? no, y luego los pactos que hay secretos, porque la frase esa cuando dice los liberales somos hermanos en todas partes del mundo y queremos de nuestro hemisferio un lugar seguro para nuestras creencias, ahí estaba ya pactando con algunos oficiales peninsulares, ahí hubo muchas traiciones. Pero lo que hay que dejar claro, Emilio, que esto no es un tema de europeos contra americanos, porque esa ha sido la gran propaganda que empieza a partir en el siglo XIX y a partir de ahora está muy vigente. Eso no existió. Es más, yo diría que en todo caso fue una guerra entre americanos, donde los europeos ya pintaban muy poco realmente. Y San Martín, curiosamente, era mucho más europeo que americano. O sea, Bobes tenía más años en América que San Martín. Sí, exactamente. Y inclusive San Martín también actuó como un agente inglés, como lo señala Julio González, ¿no? En su obra La involución hispanoamericana de provincias de las España y territorios tributarios, ¿no? Que cita lo siguiente, porque es muy importante citarlo, ¿no? Todo lo que hizo después en el gobierno del Perú, para que digan que era muy patriota. San Martín envía a Londres a su médico personal, el inglés Paroissien, y a su ministro de Relaciones Exteriores, García del Río, con las siguientes instrucciones. A. Gestionar la alianza británica para obtener la protección inglesa de Sudamérica. B. Firmar con Gran Bretaña tratados de amistad y comercio, como el Tratado de Buenos Aires con Gran Bretaña del 2 de febrero de 1825 y sus similares para toda Hispanoamérica. Indicaba que se le otorgasen a Londres beneficios a cambios de estos tratados, como por ejemplo la rebaja de aranceles para los ingleses. C. Empréstito con Inglaterra por no menos de 3 o 4 millones de pesos. Libras señalan otros autores, con hipotecas sobre las fincas o fondos de gobierno con un interés, Antonio, del 8 al 10% anual. El protector del Perú, José de San Martín, es por lo tanto responsable de haber dejado al Perú sin moneda y de haber contratado el primer empréstito, provocando así el inicio continental de la deuda externa que saquea sin pausa a todos los países independizados y libertados. Y ahora yo te voy a citar una carta de José de San Martín, Antonio, al ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, que cita, la Inglaterra, que ha tenido la gloria inmortal de haber dado la paz del antiguo mundo, se cubrirá de nuevo laureles prestados igual beneficios al nuevo. ¿Qué tal? Claro, porque eso se le adjudica, por ejemplo, como siempre a Bolívar, pero de San Martín se omite, ¿no? Porque nos han presentado como que Bolívar era el policía malo y San Martín el policía bueno. Pero fíjate hasta dónde llega esto, Emilio, que en el Perú, por ejemplo, que durante mucho tiempo se ha impuesto este nacionalismo, gracias a Dios se está resquebrajando por la fuerza de los hechos, ¿no? Y el periodistas como César Hildebrand, que uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero oye, no estamos ante un analfabeto, ¿no? Siempre dice, no, es que San Martín quería mucho el Perú, y te lo dicen en un tono paternalista, por eso él quería una monarquía constitucional, porque no estábamos preparados para una república. Primero que no se trata de estar preparado, no, simplemente se trata de la idiosincrasia y la tradición de determinadas partes del mundo. Y segundo, de que eso de que San Martín quería mucho el Perú, bueno, está en la subjetividad, ¿no? Los hechos, sin embargo, van por otro lado.
y es que, como te digo, Emilio, a mí ya me parece preocupante es eso, que es que San Martín no hay ni un solo dato. Todo es una, como se dice ahora, ahora se dice mucho esto de construcción social, ¿no? O San Martín ha sido una construcción propagandística, yo diría que mucho más allá que la de Bolívar. No, y si nos ponemos a ver, San Martín fracasó en su proyecto porque no, él no terminó la guerra. Y hay que acordarnos del encuentro en Guayaquil con Simón Bolívar, ¿no? Donde hay que decirlo que en 1822 San Martín se encontraba estancado en Perú, políticamente por los liberales y militarmente por el poderío realista que había, ¿no? Ujú. Así que decide solicitar el apoyo militar de Bolívar, que estaba, hay que decirlo, en ascenso, ¿no? Después de la sangrienta campaña militar en Venezuela, donde murió el 30% de la población, como bien señala Arturo Uslar Pietri, y en las campañas de la Nueva Granada, de Quito, también que fueron muy sangrientas. Y bueno, Bolívar aceptó entrevistarse con San Martín, pero adivina por qué, o sea, fue por interés. Eso lo tienes claro, ¿no, Antonio? Sí, no, no, está claro. Bolívar, de hecho, él mismo reconoce en sus cartas, a partir de ahora voy a luchar por mi propia gloria. O sea, Bolívar en ese sentido siempre fue mucho más claro, eso no se lo podemos echar en cara. Sí, ¿no? Y Bolívar acepta bajo el objetivo de asegurarse el control de Guayaquil Claro. para Colombia. Por eso es que se hace la reunión en Guayaquil, ya que era un territorio en disputa con el Perú. Y también, bueno, Bolívar acabar con la amenaza realista en el Perú, que podía ser una amenaza para él de reconquistar Colombia, ¿no? Así que, bueno, se Y luego le reúnen, declara la guerra al Perú. Es que no se para de guerra. Por eso te digo que sí, todos estos nacionalismos, Emilio, que te presentan esto como una epopeya, como un triunfalismo, pues fue una desgracia, pero no porque yo lo diga, sino porque las guerras, y más, las guerras entre hermanos son desgracias. Y no pararon las guerras entre hermanos. Y San Martín, como tú bien dices, en ese encuentro de Guayaquil, no estaba dando mucho alarde de triunfalismo precisamente. no, para nada, venía de capa caída. Y bueno, ellos se reúnen en carácter privado, de paso, o sea, el 26 y 27 de julio de 1822, y adivina las primeras palabras al recibir Bolívar a San Martín, ¿cuáles fueron? En Guayaquil. Pues ahora no caigo, te lo reconozco. Suelo colombiano te recibe. Sí, sí, que Aquí ya le está diciendo de una a San Martín que aquí el que manda soy yo. Y bueno, la ya entrevista fue un fuiste. fracaso para San Martín. Sí, dime. No, no, que como se dice, ya fuiste, ya fue, ¿no? Sí, ya fue, ¿no? Y bueno, fue un fracaso para San Martín la reunión porque no consigue el apoyo, ya que Bolívar no quería ser segundo de San Martín, por lo que el rioplatense pues decide retirarse del Perú, llegando a afirmar, cito las palabras de San Martín: dos soles no pueden brillar bajo un mismo cielo. Luego Piensa, hay una cosa cuando se dice San Martín, que si quería una monarquía constitucional, bueno, al fin y al cabo no era muy diferente de lo que querían algunos españoles europeos. Pero fuera parte de esto, o que se dice que si Fernando VII no atendió a los deseos, cuando se habla de estos temas, primero que siempre se omite que en 1808 la monarquía católica iba a ser una reforma definitiva. Esto siempre se omite y gracias a Francisco Núñez del Arco sabemos este dato. Y segundo, que es el mismo Saavedra, rioplatense, el que admite que cuando ellos daban viva a Fernando VII era por pura estrategia. También se dice que si Iturbide era tan tradicionalista, tan conservador, que era enemigo de Bolívar, pues él le escribe cartas muy lisonjeras a Bolívar, ciudadano libertador, y le manda a su hijo como edecán. El mismo San Martín, que, por eso te digo, todo esto, Emilio, es una serie de bolas que se han ido agrandando con el tiempo. Y al final te das cuenta de que ese encuentro en Guayaquil y lo que viene después, ¿no? Pues es un corolario muy triste de una historia de la que nunca hemos levantado cabeza y que de sostener estos mitos no nos ayuda en nada. Pues si dijera, mira, es que gracias a estos mitos, pues somos, qué sé yo, potencia mundial. Pero de hecho, es gracias a San Martín, Bolívar y compañía que los hispanoamericanos se consideran extranjeros entre ellos, porque antes no existía. Antes eran españoles americanos. A partir de las nuevas repúblicas ya son extranjeros. Esto es uno de los grandes logros de esa supuesta independencia. sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? ¿Y cómo termina San Martín después exiliado? Inclusive San Martín, en su exilio en Francia, enviará
unas cartas al escritor Gabriel Pierre Lafont de Lurcy, que fueron publicadas en el año 1843 en Voyage and Tour du Monde, en Naufrage Célébré, espero que mi francés sea bueno, donde se referirá sobre todo a la reunión de Guayaquil, porque ese fue el gran fracaso de San Martín, ¿no? Y de Simón Bolívar. Y te lo voy a citar porque es muy importante lo que dice San Martín de esa reunión. Dice, los signos más característicos del general Bolívar eran un orgullo muy marcado, lo que presentaba un gran contraste con no mirar de frente a la persona que hablaba, a menos que no fuera muy inferior. Su falta de franqueza me fue demostrada en las conferencias que tuve con él en Guayaquil, en las que jamás contestó a mis propuestas de un modo positivo y siempre en términos evasivos. El tono en que empleaba con sus generales era extremadamente altanero y poco digno de conciliarse su afección. Noté, y él mismo me lo dijo, que su principal confianza la depositaba en los jefes ingleses que tenía su ejército. Y debe ser que él no, pero bueno. Por otra Ya ves. parte, sus maneras eran distinguidas y demostraba haber recibido una buena educación y aunque su lenguaje fuera algunas veces groseros, me pareció no le era natural el tenerlo, sino que lo empleaba para darse un aire militar. Claro, lo está escribiendo ya en el exilio en Francia, cuando él está arrepentido de todo el desastre de la independencia, que más adelante vamos a citar lo que fue lo que di. Y lo que decíamos, lo que decimos siempre, Emilio, el hecho de que Fernando VII fuera rematadamente malo, eso no justifica el hacer un mito rosa dorado sobre estos personajes que no fueron mejores que Fernando VII. Y a los hechos nos remitimos, ¿no? De que muchas veces se contrapone, sí. Es un poco lo que pasa en Cuba con Fidel y con Batista. No, sí, pero es que Batista, bueno, mire usted, Batista sería como, no voy a entrar en eso, pero eso no justifica a Fidel. Pues lo mismo, salvando las muchas distancias. Fernando VII sería malo, pero es que eso no justifica ni a San Martín, ni a Bolívar, ni todos estos proyectos que llevaron inequívocamente al desastre. Y después la guerra de cuchillo entre los mismos caudillos independentistas. Aquí lo Claro. vemos San Martín después en el exilio hablando, bueno, que a lo mejor tenga razón en algunas cosas, pero diciendo de que Bolívar confiaba en los militares ingleses, pero es que San Martín también lo hizo. De hecho, Julio González en su obra de la Involución Hispanoamericana cita que San Martín, después que se va al exilio en Francia fracasado, pues se le tenía como alguien, como un agente británico, y cito a Julio González. Dice lo siguiente, es muy significativo señalar que la policía francesa lo tenía catalogado como un agente británico. En 1824, al intentar radicarse en Francia, la policía de París procede al secuestro de sus papeles. El lacónico parte policial detalla que eran 16 paquetes de hojas periódicas extranjeras, algunas de las cuales está prohibida su introducción. Quien ordenó el secuestro era el comisario de la policía Lequesne. El ministro del Interior, anoticiado de que San Martín estaba en Francia como escala para viajar a Inglaterra, le escribe al príncipe Polignac, embajador de Francia en Londres, que tuvieran atención de San Martín sobre este viaje. Y bueno, para cerrar el colofón de la historia de San Martín, ya después de las guerras de independencia y retirado en Francia, o sea, luego de pasar unos años en el exilio, y ver el resultado, le escribo una carta a Bernardo de O'Higgins en 1841 que cita lo siguiente: a la verdad, cuando uno considera que tanta sangre y sacrificios no ha sido empleados sino para perpetuar el desorden y la anarquía, se llena el alma del más cruel desconsuelo. A San confesión de Martín parte, totalmente fracasado. a confesión de parte, relevo de pruebas. Exacto. Miranda murió arrepentido, Bolívar murió arrepentido, San Martín murió arrepentido, Iturbide murió traicionado por lo que consideraba que era lo suyo. Sí, Entonces, este es el triste resultado de todas estas mal llamadas guerras de independencia, ¿no? Que son unas guerras de secesión que lo que trajeron fue el caos y la anarquía de estos territorios. claro, El mismo San Martín, ya después en el exilio, se arrepiente, empieza a echarle las culpas a Bolívar, empieza a decir que todo ha sido una anarquía o un caos y que al final no hubo un resultado positivo no, para estos territorios. y en el Río de la Plata, la revolución, el proceso revolucionario, una de las primeras cosas que hace es quitarse de en medio a Santiago de Liniers, que había sido el virrey, que había defendido
contra la invasión inglesa, ayudado, recordemos, por el virreinato del Perú, gracias al virrey Abascal, que mandó ayuda y que luego formó un ejército grandioso como fue el ejército real del Perú, que el mismo Bolívar decía, se jactan de no sé cuántos, de 14 años de victorias, ¿no? Entonces, bueno, Emilio, llegados a este punto vamos a ir cerrando. Esperamos haber puesto algo de luz sobre este asunto tan complejo y yo creo que tan injusto. Y volvemos a decir, no es que nosotros seamos españoles y estemos contra los hispanoamericanos. En estas guerras hubo muchos peninsulares que lucharon por la separación. Si yo me tuviera que identificar con alguien, me identifico mucho más con Agualongo que con Vicente Campo Elías, que era peninsular y decía estar O dispuesto a Villapón degollarse, también, claro, peninsular. estar dispuesto a degollarse porque había que exterminar a la raza española. Eso lo decía un lugarteniente de Bolívar. Abandonemos ya esa falsa dialéctica de europeos versus americanos, aprendamos de nuestra historia y también, por supuesto, de los errores que hubo en la España europea y a partir de ahí tendremos por lo menos un horizonte más claro. Como siempre, recomendamos Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube. Emilio sigue muy prolífico con sus artículos. Tiene ahí, de hecho, un proyecto que yo creo que va a sonar, que va más allá de los artículos. De vez en cuando se pelea con el mundo, pero bueno, son gajes del oficio, ¿no, Emilio? Así es, hicieron camino de Guanajuato. Se trata de debatir con el mayor respeto posible. También recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial que sigan a Antonio Moreno Ruiz en sus redes. Está en Twitter como un andaluz indiano, en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz Oficial. También si quieren ser mecenas de nuestros proyectos de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y Antonio Moreno Ruiz. Aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Ángel Suárez y Alberto Gil. Martínez. Así es, Antonio. Y bueno, Dios mediante, nos veremos con más temas hispánicos. Así, Emilio, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.